Eh, Hoy quería compartir o seguir compartiendo con ustedes una enseñanza que hemos venido hablando en el transcurso de esta semana, que habla de las características del carácter de Jesús, perdón, o las cualidades del carácter de Jesús. Esas cualidades que resaltan a través de todos los evangelios. Cuando leemos los cuatro evangelios, eh, viendo la vida de Jesús, podemos encontrar que estas siete cualidades fueron las que más resaltaron. Hay otras, pero estas siete cualidades son las que más resaltaron, y de alguna forma el Padre quiere que nosotros también tengamos esas características que tuvo Jesús. Quiere que eso esté impregnado en nuestro corazón para que, como dice la palabra en Efesios, lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, cada día nos parezcamos un poco más a Jesús, o se vea a Jesús reflejado en nuestra vida, que sé que es difícil porque pues Jesús, como dicen por ahí, era el Hijo de Dios y nosotros no, pero realmente nosotros somos adoptados también, o sea, así que nos consideramos hijos de Dios también. Pero Él quiere que cada día nosotros nos parezcamos un poquito más a Él en nuestro carácter. Y hay dos cualidades que son las dos últimas de todo este estudio que hemos estado viendo, que son el amor y la humildad. Como lo he dicho, que las otras seis cualidades, las otras cinco cualidades, de esas una, que es la sabiduría, Dios nos la regala si se la pedimos, pero las otras seis se forman, es decir, Dios utiliza circunstancias, personas, momentos para formar esas cualidades en nosotros, es decir, para transformar nuestro carácter. La personalidad, como lo he dicho, no se transforma. La personalidad es nuestra personalidad, y de alguna forma Dios quiso que fuésemos como somos en nuestra personalidad, pero nuestro carácter sí es moldeable. Dios lo transforma para que Jesús se refleje en nuestra vida cada día. Y estas dos cualidades creo que son un poquito las más difíciles de formar en nuestra vida, y a veces es que no las comprendemos, cómo Dios forja estas cualidades en nuestro carácter. El amor, Dios la utiliza a través de personas que nosotros no amamos, hago esta aclaración, para que nosotros las perdonemos. Es decir, van a llegar a nuestra vida personas que hablan mal de nosotros, que nos ofenden, que nos agreden, que hacen ciertas cosas en nuestra vida que nos lastiman, que nos ofenden, que uno dice, bueno, pero ¿que esa persona hizo eso? ¿Porque esa persona dijo eso? ¿Porque esa persona actuó de esa forma? Y resulta que Dios está utilizando esas personas a las que nosotros no amamos para forjar en nosotros el amor. Y el amor se forma a través del perdón, a través de la tolerancia, a través de la aceptación, aceptar a las otras personas como son, tolerarlas en sus defectos, aceptarlas con sus virtudes y con sus defectos, aprenderlas a perdonar, sacar esa ofensa de nuestro corazón. Esas, entonces, esas situaciones llegan a nuestra vida para forjar el amor en nosotros, para que el amor en nuestra vida se forme a través de la compasión. Cuando nosotros empezamos a perdonar, a tolerar, a aceptar a las personas en nuestra vida como son, con sus errores y defectos, así como nosotros también los tenemos, entonces se está formando en nosotros el amor, y el amor nos lleva a ser compasivos, nos lleva a ser misericordiosos. Y cuando nos volvemos compasivos y misericordiosos, entonces ya no vemos posiblemente el error de la persona, como conversaba ayer con alguien, ya no vemos el error de la persona, ya no vemos el acto que hizo como en sí mismo, sino que vemos qué es lo que lo está motivando a hacer eso. O sea, ya entramos un poquito más a ponernos en el zapato de esa persona y mirar por qué actuó de esa forma, por qué hizo lo que hizo, qué es lo que hay en su corazón que lo motiva a hacer lo que hace. Entonces, el amor se forja a través de esta situación, y por eso hago la aclaración. El amor no se forma con nuestros seres queridos, sino con las personas a las que nosotros no amamos. Entonces, esas personas llegan a nuestra vida, Dios permite que lleguen a nuestra vida con ese propósito, no de lastimarnos, no de ofendernos para que guardemos rencor, sino que para que nosotros aprendamos a ser tolerantes, aprendamos a aceptar, aprendamos a perdonar, para que se desarrolle en nosotros el amor, para que se desarrolle en nosotros la compasión y la misericordia. Entonces, cada vez que alguien llega a nuestra vida a ofendernos, a lastimarnos, entonces acordémonos que Dios está tratando con nuestro carácter, enseñándonos a ser compasivos y misericordiosos.
La otra cualidad que creo que es la más difícil de formar, bueno, en el caso puntual mío fue la más difícil, o ha sido la más difícil porque creo que Dios no ha terminado conmigo todavía. De vez en cuando, como dice un mensaje que dice por ahí, se sale el monstruo que tenemos por dentro, es la humildad. Creo que de todas, en lo personal, por eso lo digo, es la más difícil. Posiblemente para otros sea el perdón, pero en especial para mí ha sido la humildad porque la humildad se forma con los seres a los que sí amamos, con los seres a los que nos aman a nosotros y con los que nosotros amamos. Miren la diferencia entre el amor y la humildad, cómo Dios utiliza personas, pero la humildad la utiliza con personas a las que nosotros sí amamos o nos aman, porque no les vamos a guardar rencor, no necesitamos perdonar, simplemente sacamos eso fácil de nuestro corazón porque posiblemente amamos a esa persona. Y Dios la utiliza en el sentido de siempre llevarnos la contraria, siempre objetar lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque la humildad se aprende a través de aceptar las opiniones de otras personas, aprender a aceptar los conceptos de otra persona, aprender a aceptar que no siempre tenemos la razón en nuestra vida, que no siempre lo que hacemos es lo correcto o es lo que está bien hecho. Entonces, aprender a aceptar esto de que no siempre tenemos la razón, de que no siempre somos nosotros los únicos que estamos haciendo las cosas bien, es importante porque desarrolla en nosotros la humildad. ¿Y cómo nos cuesta? Porque a veces hoy nos llenamos de rabia y por qué me contradice y por qué siempre me lleva a la contraria y por qué siempre hace lo contrario a lo que yo digo. Bueno, Dios está forjando en nosotros la humildad. Dios está forjando ese carácter tan importante que nosotros necesitamos tener. ¿Y por qué es importante la humildad en nuestra vida? Bueno, porque la humildad nos lleva a obedecer a Dios. Normalmente cuando Dios nos pide algo, pone algo muy fuerte para hacer en nuestro corazón, a veces, muchas veces es contrario a lo que nosotros deseamos o muchas veces no es fácil. Eh, por ponerles un ejemplo, Dios me pide que perdone a alguien. Dios pone en mi corazón muy fuerte que perdone una ofensa a alguien que me lastimó, que me ofendió. Y entonces la humildad nos lleva a obedecer a Dios. Es decir, yo obedezco a Dios por encima de lo que yo pienso, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo siento posiblemente. Y entonces eso me lleva a perdonar. Entonces es importante la humildad en nuestra vida porque nos lleva a obedecer a Dios, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Fíjense que cuando yo veo a Jesús, y dice la palabra que él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Yo decía, wow, o sea, había suficiente humildad en el corazón, claro, y él mismo lo dijo, yo soy humilde y manso de corazón. Había suficiente humildad en su corazón para obedecer al Padre por encima de lo que él quería. Él dijo, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él pudo hacer la voluntad de Dios por encima de lo que él sentía, por encima de lo que él sabía que iba a experimentar el dolor y por encima de eso él hizo la voluntad de Dios. Y la humildad es la que nos lleva realmente a obedecer a Dios, la que nos lleva realmente a que Dios en algún momento por esa obediencia nos exalte y nos ponga en lugares altos, nos honre, pero es a través de la obediencia, con nosotros somos obedientes. Y acuérdense que esta cualidad se forja a través de aceptar que no siempre tenemos la razón, que no somos nosotros los únicos que hacemos las cosas bien y que tenemos la razón. Entonces, quería compartir con ustedes a través de esta vitamina de amor, si pueden escuchar los otros audios que hemos estado hablando esta semana, sería fabuloso para que pudieran entender un poquito todas estas cualidades de las características de Jesús, de cómo él de alguna forma mostraba a través de sus actos, a través de la misma palabra, que él poseía estas características aún sin hablarlas, pero las podemos ver reflejadas en su carácter. Y de alguna forma el Padre quiere que nosotros cada día nos parezcamos un poco más a Él. Así que los invito a través de esta vitamina de amor a que reflexionemos un poco y veamos que cada circunstancia que llega a nuestra vida, cada persona, cada cosa que nos sucede, es Dios hablándonos a través de esas personas y tratando de transformar nuestro carácter, tratando de hacer algo en nuestra vida para que cada día Jesús se refleje más en nosotros, para que cada día más Jesús lo puedan ver las otras personas reflejados en nuestra vida. Bueno, espero que esta palabra del día de hoy los ayude, los reconforte, nos exhorte, nos anime, nos aliente y podamos entender que de alguna forma cuando le entregamos nuestra vida al Señor,
cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él empieza esa transformación en el carácter de nosotros. Él empieza a querer que su Hijo se vea reflejado cada día más en nuestra vida. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por este momento, gracias por lo que estás haciendo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra que nos regalas el día de hoy, Señor, donde nos enseñas a amar, a ser humildes, Señor, para que podamos reflejar cada día más el carácter de tu Hijo en la vida de nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú nos llevas de tu mano cada día, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú tienes cuidado y misericordia de nosotros, Señor. Hoy ponemos este día en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición, tu cuidado, tu amparo, tu protección, Señor, tu sabiduría, Padre maravilloso. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, guíe nuestros pasos, guíe nuestra vida en cada momento y en cada instante, Señor. Y que esta palabra del día de hoy, Señor, pueda dar fruto en un corazón sencillo, en un corazón humilde, Señor, y la podamos poner por obra, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y aún por lo que harás, Padre. Yo bendigo cada persona que está aquí hoy, Señor, y aún aquellas, Señor, que escucharán esta enseñanza más adelante. Yo las bendigo, Señor, y te pido que guardes esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.